Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Transmitimos en vivo y en directo, son las 8:35. Esta noche, como siempre, vamos a analizar el acontecer nacional, la coyuntura política. Vamos a hablar de tres temas. En primer lugar, de la iniciativa de la veeduría Trabajen Vagos. La activista Katherine Yubinao ha liderado una investigación que ha puesto en evidencia una práctica que en Colombia siempre se ha cuestionado, y es el ausentismo por parte de los congresistas, pero también de concejales, diputados a lo largo y ancho del país a las sesiones a las que están llamados a asistir. ¿Qué es Trabajen Vagos? ¿En qué consiste? ¿Qué dice la que dirige esta investigación? ¿Y qué responde aquí un congresista sobre esta iniciativa? De ese tema vamos a conversar esta noche, como también del frustrado encuentro hoy entre el presidente Iván Duque y los indígenas en el Cauca, y también de las objeciones a la JEP, que anoche sufrieron una derrota en el Congreso. La Cámara, con una votación aplastante, rechazó las objeciones que ha presentado el presidente Iván Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz. Participen en nuestra transmisión de Facebook, vamos a leer sus comentarios, en Twitter con el hashtag #OpinaBogotá, y entramos en materia. En primer lugar, saludo a Katherine Yubinao, activista, ciudadana, activista digital, periodista, investigadora. Bienvenida, Katherine, a la televisión pública de Bogotá. Buenas noches. Muchas gracias, Yesid. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven, al representante de la Cámara aquí presente, a José Daniel. Y bueno, estamos aquí una vez más para explicarle a la gente en todo detalle pues de qué se trata la investigación de Trabajen Vagos. Bueno, muy bien. Y nos acompaña el representante de la Cámara por el partido Cambio Radical, José Daniel López, protagonista en lo que fue esta votación en la Cámara de las objeciones a la JEP. Representante, bienvenido a Canal Capital, como siempre. Buenas noches. Hola, Yesid, feliz de estar acá. También saludo especialmente a Katherine, mi compañera de panel. Bueno. Gracias por la invitación. No, siempre bienvenido. Katherine, arranquemos con usted, pero hagamos primero una claridad, porque a usted le han llovido aplausos y una que otra crítica donde le dice, usted va a ser candidata al Consejo y por eso está dándole palo a los congresistas. Resolvamos eso antes de entrar en materia. ¿Va a ser candidata al Consejo de Bogotá, sí o no? No, pero Perfecto. Además yo no veo uno cómo va a hacer campaña del Consejo dándole a los congresistas, pues estaría hablando de temas de Bogotá, sería Listo. lo lógico. Perfecto, pregunta resuelta. Entremos en materia. ¿Qué es Trabajen Vagos? ¿Qué es? Trabajen Vagos nace de una pregunta muy simple, como nacen muchas investigaciones, y es ¿cómo hacemos para saber si los congresistas van o no van a trabajar, sobre todo en los términos en los que exige la Constitución y la ley? Y nos dimos cuenta que si uno se hace esa pregunta, uno como ciudadano no tiene cómo acceder a esa información, es decir, el Congreso no tiene ningún canal, no es obligatorio para los congresistas, no hay una sección en la página web que le permita a un ciudadano consultar de manera amigable, rápida y oportuna información que es elemental en el desempeño de los congresistas. Ir a las plenarias es un deber fundamental del desempeño legislativo, eso lo dice la Constitución, el Consejo de Estado, la Ley Quinta y otras normas, de manera que dijimos, como esto no está, digamos, a disposición del ciudadano, lancémonos a ver si nosotros investigamos esto. La consulta anticorrupción, vale decir, en el numeral quinto, pretendía esto, obligar al Congreso a que por fin se implementaran una serie de procesos y canales para que la gente pudiera acceder a esta información. La consulta se hunde y nosotros quedamos especialmente frustrados porque la pérdida de investidura, que es un juicio de responsabilidad política, solamente se puede, digamos, saber si procede si un ciudadano pues tiene acceso a la información sobre las ausencias. Entonces, ¿cómo puede saber un ciudadano si a un congresista le procede el recurso de pérdida de investidura, si en principio el Congreso no le da esa información al ciudadano? Entonces la denuncia de fondo aquí es esa. Hay un oscurantismo institucional en el Congreso se ha rehusado múltiples veces a implementar este tipo de procesos, ha hundido diversas iniciativas y ahora último que hizo un pacto nacional para sacar los puntos de la consulta adelante, pues tampoco está cumpliendo. Bueno, representante José Daniel López, ¿aparece el representante José Daniel López en su investigación como un ausentista o no? Para nada, sobre todo porque el periodo de estudio, y eso hay que aclararlo, sí, es 2014-2018. Analizamos el cuatrienio para poder dar cuenta de la integralidad de las asistencias. Bueno, representante, usted como congresista que está debutando, que hace parte de las nuevas generaciones, de los jóvenes en la política, ¿qué piensa de la investigación que adelanta Katherine Yubinao y acto seguido, ¿por qué se presenta este tipo de fenómenos? Usted ya conoce
el poco tiempo que ya en el Congreso, pues ya conoce un poco la dinámica interna, el tejemaneje político. ¿Por qué pasa esto? Pues vea, lo primero es que este tema me da en la vena del gusto, porque como les comentaba ahorita fuera de micrófonos, el primer trabajo cuando me gradué de Ciencia Política hace como 15 años fue como investigador del programa Congreso Visible en la Universidad de los Andes. Y el cómo abordar este tipo de temas era parte de nuestro dilema diario, en esa época con Elizabeth Ungar. Lo primero que quiero decir es que coincido completamente con Catherine en la enorme dificultad que hay en el acceso a la información institucional del Congreso. Para un ciudadano del común que quiera hoy saber cómo votamos anoche las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, es absolutamente difícil. De golpe, si empieza a hacer un poco de arqueología de redes sociales con periodistas que cubren Congreso o con congresistas que hacen pública esa información, puede lograrlo, pero no tiene el Congreso esa capacidad instalada hoy. Si ahora usted se va mucho más al detalle a ver, por ejemplo, asistencias, pues el trabajo de arqueología se vuelve mucho más exigente y sí debiera ser el Congreso, o a falta del Congreso, la sociedad civil, la que le permita a un ciudadano con 2 clics saber a lo largo de una sesión qué proyectos se debatieron, quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron y quiénes votaron o no votaron, en qué sentido lo hicieron. Exacto. Eso creo que es, digamos, eso no favorece a nadie, es decir, eso no usted perjudica ve a nadie. como congresista que hace falta en el Congreso una herramienta que le permita a los ciudadanos acceder de manera rápida y eficiente a lo que pasa en el Congreso. Así es. Listo. Pero primer punto. Segundo punto. Segundo punto. La asistencia e inasistencia. ¿Cuándo está permitido faltar? ¿Cuándo no? ¿Y por qué, como lo ha encontrado Catherine en su investigación, pues hay congresistas que llevan, aquí hay una cifra de su investigación, Catherine, que en general se cobraron más de 1.300 millones de pesos por días no laborados? Solamente los 30. Los 30. Hay que decir que hay más congresistas que estamos auditando en este momento. Bueno, pero vea. Segundo, en el tema de asistencias, ¿qué dice la norma? No me vayan a decir si la norma está bien o no está mal, o está mal. Es la norma y lo discutíamos ahorita. Sí. La norma le permite a los congresistas ausentarse hasta 6 veces de las 5 veces de las sesiones plenarias durante un periodo legislativo, que eso equivale a un semestre. Entonces, si usted faltó 6 veces, se voló ese límite. Cuestionable, muy laxa la norma, lo suficientemente comprensible, considerando que hay congresistas que están en las regiones. Digamos, no quiero entrar en esa discusión, esa es la norma. Pues, ¿qué ocurre en la práctica? Que muchas veces los congresistas no van, otras veces se registran y no votan los proyectos. Cuando hay debates de control político, el fenómeno del ausentismo es mucho más acentuado. Mucho mayor. Cuando hay audiencias públicas, ni se diga. Ni se diga. Entonces, ahí hay un segundo punto que vale la pena también revisar las normas que rigen esta materia. Lo tercero, lo digo con total franqueza, pero con total claridad. Yo creo que la gestión de un congresista, entiendo que el estudio de Catherine no pretende medir la calidad de la gestión de los congresistas, sino medir una variable específica, que es la variable asistencia, y no voy a entrar yo acá a justificar inasistencias, ni más falta, es que a nosotros nos pagan por ir y por quedarnos a lo largo de la sesión. Y por votar y hacer las leyes. Exacto. Eso es lo que dice la Constitución. Sí. Ahora, exacto, sí. pero mi punto es, hay que llevar a que los congresistas, por medio de estos sistemas de medición, tengan incentivos que ayuden a cualificar su gestión. ¿Sabe dónde funciona eso relativamente bien? En el Consejo de Bogotá. En el Consejo de Bogotá está Consejo ¿Cómo Vamos? Tiene indicadores que son problemáticos, pero al final del día los concejales tienden a participar más, tienden a asistir más, tienden a hacer más control político y más proyectos por el incentivo que les genera el ranking. ¿Que sean los indicadores perfectos? No. ¿Que eso genera en ocasiones incentivos perversos? Es verdad, pero al final del día, mejor eso a la inexistencia de ese tipo de incentivos. Y yo sí lo debo decir. Sí. Yo creo que hay congresistas que, adicional al tema de la asistencia, también tienen variables que ameritan su medición. Y pongo un ejemplo, no con el ánimo de controvertir el estudio de Catherine, pero quien entiendo que uno de los que aparece en el ranking, que es el hoy senador David Barguil, sí. Pues bueno, digamos, no pretendo justificar la información que haya, habrá que ver que al final del día la información oficial en el tema de asistencia, pero es alguien a quien yo considero un buen congresista. Es que eso activo en el control político, clave en el tema de Electricaribe, ahora está en un tema de amnistías a deudores morosos, y digamos, y no es como el que he visto en el listado para decir que no conozco los datos, que presumo que acá hay unos elementos relevantes, no discuto la cuestión de la inasistencia ni pretendo justificarla, pero a la hora de evaluar integralmente un congresista,
hay que mirar aspectos Eso mucho le más quería allá de preguntar. la Bueno, inasistencia. aquí en el Facebook Live sigue, la gente empezaron a opinar. Nati Ramírez dice que el problema es la falta de información. Dice ella cómo, por ejemplo, encontrar lo que ocurrió ayer. Oskin dice cómo así que hay que generar incentivos, representante, para que los congresistas cumplan con su trabajo, sigan participando, sigan escribiendo, que de eso se trata este espacio. Pero, Catherine, muchas personas han dicho, hay están debidamente justificadas algunas inasistencias. Quería que profundizáramos un poco en eso. ¿Cómo hizo usted para determinar que las inasistencias no estuvieran justificadas? Y también le quiero preguntar por eso que anota el representante. A veces, Catherine, hay congresistas que van y calientan silla y no hacen nada. Y hay otros que quizá no van todas las veces, pero cuando van, como dice el representante, pues hacen un trabajo valioso. Yo quiero arrancar por ese punto. Sí. Yo les voy a poner el ejemplo del estudiante inteligente. El estudiante inteligente puede ser muy inteligente, puede tener muy buenas ideas, puede creer que va a ser la persona más exitosa una vez, digamos, entre a la vida profesional. Pero un estudiante inteligente tiene que cumplir con el reglamento de estudio, tiene que ir a los parciales. ¿Por qué para la Constitución es tan importante que los congresistas vayan a las plenarias? No es como ha dicho el secretario del Senado, Gregorio El Hach, me perdonan la expresión porque así lo dijo él, que es que les estamos pidiendo calentar silla, hora, nalga, o algo así dijo. Primero que todo, las plenarias son solamente los martes y los miércoles en la tarde, de manera que aquí nadie les está pidiendo una cosa o un reto inhumano en donde ellos simplemente están postrados en una silla. Eso no es así. Ustedes tienen 5 días de la semana para hacer todas las demás actividades, esto es, estar en las regiones con sus electores, ir a eventos, congresos, foros y demás, para ir a las comisiones oficiales, digamos, por fuera de la sede del Congreso. La norma les dice que tienen que ir a las plenarias, que son solamente 2 días. ¿Por qué es tan importante asistir? Si a mí como congresista me elige una población con la bandera de la educación pública, por ejemplo, y yo me ausento de las sesiones plenaria en donde se están definiendo esas decisiones, puede que yo después diga, oiga, pero vea que yo hice este proyecto también. No, pero vea que yo tuve esta idea. No, pero vea que en este debate de control político yo participé. Señores congresistas, es que ustedes no se pueden desempeñar a medias. La Constitución es absolutamente clara. La dignidad del cargo, Sí. ¿por qué se le llama a un representante y un senador honorable congresista? Porque en teoría los congresistas tienen un nivel de desempeño excelente, superior al de un ciudadano promedio. Eso es lo que se espera Catherine, pero los que del tienen desempeño. las excusas... De manera que cuando un congresista no toma las decisiones en las plenarias por sus miles de electores, está rompiendo el vínculo orgánico entre el representante y el representado. Y eso es una violación a una materia fundamental del desempeño como congresista. Entonces no les vamos a aceptar que porque hicieron 2 leyes y citaron un debate, pero faltaron a 73 y dejaron de votar 73 plenarias, no los vamos a valorar como justo. Ahora, ¿cómo cruzamos nosotros los Exacto. datos? El secretario general también del Senado, el señor Gregorio El Hach, que ha salido a medios insistentemente con mentiras. Y yo le pediría al senador, al secretario general, que se siente conmigo en un debate para yo poderlo desmentir frente a todo el mundo. Él ha dicho que nosotros solamente hemos revisado gacetas y ya, que esto es una investigación que no tiene soportes suficientes. Al secretario general Gregorio El Hach le digo que usted nos respondió a nosotros los derechos de petición que pedimos con la relación del cuatrienio de los permisos de la mesa directiva para comisiones oficiales, la relación para el cuatrienio para los 268 congresistas de las excusas válidas, y les pedimos el documento más importante y que usted mismo nos respondió, señor El Hach, que son las actas de la Comisión de Acreditación Documental. Bueno, pero que ahí esta es la está- comisión que acredita Claro, las excusas. Catherine, pero ahí está exacto, pero eso quería preguntarle y también al representante. ¿Hablamos cuáles son las excusas válidas? Exacto. ¿Cómo hacer, Catherine, para que estas inasistencias que usted documentó no tengan el grado de justificación debida por las que usted mismo señala que están permitidas faltar, representante? Sí, no, pero Es decir, ¿en qué casos una inasistencia no entra, como pues lo anota Catherine, en esta tendencia de, vaya, no sea vago, vaya al Congreso? Pero hay un congresista que dice, oye, yo tengo aquí documentado que ese día tenía un permiso y está documentada mi inasistencia, representante. No, pero vea, esa pregunta prefiero dejársela a Catherine, Sí. que estaba estudiando este tema juiciosamente. Quiero, contestarle a la televidente que preguntaba a razón de que les tenemos que dar incentivos. Sí. Por supuesto que es nuestro deber, pero también es razonable
que en una democracia en donde hay que premiar a quienes hacen una buena gestión, que se note quiénes simplemente asisten, quiénes no asisten, y por supuesto desde la base que todos debemos asistir, quienes estamos sacando adelante proyectos de ley, quienes estamos teniendo proyectos exitosos de reforma a la Constitución, quienes estamos haciendo control político, porque sí es importante que, así como hay incentivos de sanción social a quienes no lo hacen bien, haya también premios desde el punto de vista, digamos, del reconocimiento social para los servidores públicos. Pero no bastaría ahí los honorarios, representante, el sueldo que se gana un congresista, que es un sueldo. No, porque la esencia de la democracia es que la ciudadanía conozca su gestión y esté en capacidad de compararla con otras opciones políticas. Y qué bueno que las veedurías ciudadanas, que los sistemas de información que debe crear el Congreso cuanto antes, permitan identificar, oiga, un congresista presentó 20 proyectos, pero ninguno llegó a primer debate. Presentaba los proyectos por presentarlos. Esta señora presentó 3 proyectos que se convirtieron en ley y son temas trascendentales. Vuelve y juega. Son criterios objetivos de la gestión. Es decir, que a esa congresista que fue ejemplar o congresista se le dé un incentivo económico porque no, de ninguna manera económico, de reconocimiento. Bueno, porque es que aquí en el Facebook, representante, por ejemplo, Natalia Ramírez dice, nada que ver, ¿cuál incentivo? Gana una millonada, es absurdo. No, aclarémosle a Natalia, incentivo social, de reconocimiento, no económico. Les tengo una buena noticia ahí, Nosotros en próximos días... Sí, claro. Es importante esa claridad que cuando usted habla de incentivo, representante, se refiere a un incentivo social, de reconocimiento. Les voy a dar una chiva acá. Nosotros en próximos días vamos a sacar el ranking de los congresistas más juiciosos en las asistencias. Y sabe qué, representante, las ausencias no son un indicador, digamos, hueco, como escueto, no. Está demostrado, y esto en estudios de parlamentos comparados, cómo la inasistencia impacta la eficacia del Congreso como institución, porque torpedea el trámite de las leyes, porque, por ejemplo, el tema de los quórums lo dificulta. Anoche, qué alegría para los colombianos fue ver que estaban todos los representantes a la Cámara en la plenaria con quórum, defendiendo en franca lid sus posiciones frente a las objeciones de la JEP. Hablemos de las justificaciones y expliquémosle un poco a las personas que nos están viendo hasta ahora si algunas de esas inasistencias que usted cruzó, pues de pronto sí tienen justificación y habría que descontarlas, pues. Les voy a contar. El ranking que nosotros tenemos es con ausencias que hemos llamado ausencias netas. Es decir, son ausencias que luego de cruzar con todos los permisos, actas, no justificaciones, no aparece ninguna justificación. Perfecto. ¿En qué casos? Sí va. Y esto lo sabe el Hatch, ¿no? Sí. Y el Hatch ha salido de manera... ¿Pero en qué casos sí operan las excusas? Muy descarada decir lo contrario. Operan las excusas en 5 casos. El primero es caso fortuito. La definición del caso fortuito es un evento súbito que no se puede anticipar. De manera que, señores congresistas, todas las excusas que ustedes han pasado, que tengo un evento urgente, sorpresivo y súbito con un congreso en Cartagena que no puedo aplazar, pues no, eso no es un caso fortuito. El segundo es fuerza mayor. Fuerza mayor se define como hechos fatales. Entonces ahí estamos hablando de calamidades, de un terremoto, de un accidente. Y de nuevo, uno ve excusas de los congresistas. Señores, mesa directiva, tengo un evento de fuerza mayor. El Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura. No, eso no es un evento de fuerza mayor. La tercera es la incapacidad física debidamente comprobada. Aquí la mayoría de veces son las excusas médicas, sí, que está incapacitado el congresista, pero esto no es cualquier excusa. Según la norma tiene que ir acreditada por EPS, prepagada o el médico del Congreso. ¿Qué vemos nosotros? Que los congresistas tienen sus médicos personales, les inventan toda suerte de excusas porque les duele la nariz, porque les duele la oreja, porque les duele la espalda y se incapacitan 3 días por eso, y luego van y la refrendan con los médicos del Congreso. Entonces nosotros también, una parte que estamos investigando aquí, porque esta investigación no ha terminado, de hecho apenas está empezando, es todas las veces que los médicos del Congreso acreditaron excusas que dentro de la norma no podían acreditar. El cuarto son los permisos a comisiones oficiales, por ejemplo, la comisión en La Habana, pues por supuesto que habían congresistas en La Habana y pues no van, y eso está perfecto, y nosotros tenemos toda esa información que nos entregó el mismo Congreso, eso ya lo cruzamos. Y la última es la autorización expresa por la mesa directiva o el presidente de la respectiva corporación en los casos indicados en el presente reglamento, a saber, los que acabamos de enunciar. De manera que las excusas que se salen de aquí
No operan y usted las válidas. usó. Bueno, vamos a pasar al segundo tema del debate, pero representante. antes- usted no, como antes representante tengo una de los pregunta. congresistas, sí, para que le No, replique. pero es más, digamos, Sí. una curiosidad académica sobre la metodología. Sí. El Consejo de Estado hace unos meses se pronunció por procesos de pérdida de investidura contra el expresidente Uribe y contra el hoy presidente Iván Duque por la inasistencia en razón a la decisión estratégica de una bancada de desarmar el quórum. El Centro Democrático en el cuatrienio pasado muchas veces se ausentó de sesiones plenarias para descompletar del quórum al gobierno. Aprovecho para preguntarle eso de qué manera se ve Válidas. controlado dentro del estudio. Válidas. Le Pero voy a ¿cómo decir se por qué. certifica? Porque eso está en la Gaceta. Las Gacetas oficiales, les quiero decir, salen 3 meses después de la sesión, 4 meses, hay unas que salen 6 meses después de la sesión. De manera que cuando hay una objeción de conciencia, que en la bancada se expresa y se dice rompemos el quórum porque como bancada no estamos de acuerdo, eso está en la Gaceta. En la Gaceta están absolutamente todas las constancias de cuando los congresistas y las bancadas por objeción de conciencia se levantaron. Esas no Y eso lo están tuvo- en este ranking. usted lo tuvo en cuenta. Esas son válidas, esas son válidas. De nuevo, las que no son válidas son las que les acabo de enunciar y para que la gente lo tenga claro, ya tenemos todos esos soportes. Bueno. La norma dice que tenían 5 días hábiles para justificar cuando cabían estas excusas y lo que no vamos a aceptar a los congresistas del ranking es que aparezcan con excusas 5 años hábiles después. Ahora, La los norma dice 5 días hábiles, no 5 años hábiles. Catherine, y representante, para cerrar el tema, los congresistas que usted ha mencionado han dicho que esperan que el Consejo de Estado recoja esta denuncia, se hagan las investigaciones respectivas y que el Consejo de Estado tome Decida. y decida y tenga la última palabra. Vamos a Así hablar es. del segundo tema de esta noche, tiene que ver con el frustrado encuentro, Catherine, representante entre el presidente Iván Duque y la minga indígena en el Cauca. Se frustró porque los indígenas reclamaban la presencia del presidente Duque en un espacio abierto y el presidente Duque, atendiendo observaciones de seguridad, pedía que fuera en un espacio cerrado, de manera un poco más controlada. Representante José Daniel López, ¿qué opina usted de este frustrado encuentro? Pues vea, Yesid, yo creo que esto es una seguidilla de infortunios que viene teniendo el gobierno nacional en todos sus frentes. Pues es difícil uno entrar a discutir, digamos, los argumentos de seguridad. Pero no deja de ser sorpresivo, por decirlo menos, que si el gobierno y las comunidades indígenas, en particular representadas en el CRIC, habían llegado a un acuerdo, no hubieran acordado el detalle de la forma de la reunión del presidente de la República. Es que, digamos, yo me pongo en la posición de un funcionario de gobierno. Si viene mi jefe máximo, pues lo mínimo que garantizo y que me aseguro de acordar es dónde se van a reunir y bajo qué reglas de juego. Más teniendo en cuenta que no era una reunión para construir un acuerdo, era una reunión para protocolizar un acuerdo. La desatención de ese detalle, porque no encuentro otra explicación Sí. a la desatención, lleva a que el presidente de la República llega a Caldono a un colegio, dice me reúno con 200 voceros, la comunidad dice no vamos con 200 voceros, escúchenos a los 5.000 en una plaza pública, el presidente de la República se niega, las comunidades indígenas se niegan y el problema queda absolutamente irresoluto. La gente del Cauca, la gente de Nariño, indígenas o no, siguen con el problema, no sé si se reabre el riesgo de una nueva vía de hecho. Y nuevamente tenemos al gobierno mostrando improvisación en el remate de algo que estaba a punto de convertirse en un gran logro, así fuera tardío, y ahora se vuelve un desacierto que se suma a la lista. Pero, Catherine, bueno, voy a hacer aquí, voy a recoger lo que dicen los defensores del presidente Duque. El presidente Duque envió a la ministra del Interior, lograron un acuerdo con la minga, lograron levantar el paro, el bloqueo a la Panamericana, asistió el presidente al Cauca a encontrarse con los indígenas y los indígenas pues no quisieron escuchar al presidente en las condiciones del presidente de la República. ¿Qué piensa usted de estas explicaciones que han dado quienes defienden al presidente en esta materia? Yo pienso que el tema tiene matices. Sí. Digamos, yo no soy, este no es el tema de mi experticia. Sí. Y pues opinaré como una ciudadana simplemente, pero a mí me molesta un poquito el tono del gobierno de sobradez. Y las palabras que pronunció el presidente en la tarde de hoy cuando dijo, es que no valoran lo que hace el gobierno. A ver, estas son demandas históricas de los indígenas en Colombia, que por siglos se han visto desplazados,
en donde en un país con una altísima concentración de la tierra por parte de particulares y por parte de grandes empresas ha impedido, digamos, una redistribución de las tierras que originalmente tenían ellos primero. El Estado en sus políticas públicas nunca ha entendido la cosmovisión de los indígenas, por ejemplo, ellos tienen un concepto distinto de propiedad de la tierra, para ellos la propiedad es colectiva. Entonces el Estado ha fallado sistemáticamente en insertar su capacidad institucional en la cosmovisión de ellos y no al revés. De manera que sí, puede que los indígenas, uno también pueda decir en este momento, hombre, a lo mejor esta vía de hecho puede que ya se esté excediendo un poco, pero lo que no puede pasar es que el Estado crea que les está haciendo un favor a los indígenas. Estas son demandas absolutamente legítimas, no solamente en el tema de la tierra. Aquí hay temas de, por ejemplo, etnoeducación. Aquí hay temas de la justicia indígena. Aquí hay temas del conflicto armado. El 30% de los líderes sociales que han sido asesinados de manera impune están en la región del Cauca. Entonces uno dice, hombre, a los indígenas le pueden decir que es que si antes pertenecían a la guerrilla, que no, que sí. Puede que antes sí. Habían indígenas que eran de las FARC y se supone que estamos firmando un acuerdo, implementando un acuerdo en donde ahora ellos son civiles que tienen las mismas demandas, porque es que si firmamos el acuerdo de paz, pero ellos siguen teniendo los mismos problemas y la atención del Estado no ha resuelto lo que de fondo hay que resolver, pues ellos van a seguir reclamando, así de simple. Bueno, Catherine, representante, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Iván Duque desde Caldono, luego del frustrado encuentro con la minga indígena. Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado hoy y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro. Lamento que no se valore la presencia de todas las instituciones y de organismos internacionales para poder avanzar en ese diálogo. El Gobierno Nacional tiene claro que seguirá adelante con el plan de desarrollo y con cerrar las brechas sociales. El Gobierno Nacional sigue en su práctica permanente de diálogo social con todos los colombianos. Representante Catherine, ¿no creen ustedes, que veo que coinciden en criticar un poco al presidente en este tema de la minga, pero aquí yo poniéndome del otro lado en este papel de moderador y de periodista, moderador y equilibrador. Sí, exacto, y de equilibrar aquí la carga, ¿no creen ustedes también que en este tema de la minga hay un poco de política pura y dura y que quizá al presidente Duque le querían hacer allá un juicio público, al aire libre, con intencionalidad política, teniendo en cuenta que la minga no reclamaba, Catherine, solo los temas de los indígenas, sino también querían decirle al presidente que replanteara las relaciones con Venezuela, que replanteara el tema del fracking, que revisara si es posible o no avanzar en los diálogos con el ELN, temas que no corresponden a la minga indígena. Representante, ¿no cree usted que también hay un poco de política en esto? Claro que sí, son posiciones absolutamente políticas y además déjeme decirle, son banderas políticas que en Cambio Radical seguramente no, ellos no sienten plenamente identificados, salvo el caso, por ejemplo, del senador Temístocles Ortega, que sí es especialmente cercano a los movimientos sociales del Cauca. ¿Cuál es la posición de Cambio Radical frente a este tema? Es a una visión de un estilo de gobierno que nos ha enseñado Germán Vargas, y es que la política, fantástico que sirva para debatir problemas, pero sobre todo la política y en particular el ejercicio del gobierno debe servir para resolverlos de manera práctica. Y hoy lo que vemos es un presidente más enfocado en defender posiciones que en resolverle los problemas, no solamente a la comunidad indígena con todas sus banderas políticas como todos las tenemos, sino a los comerciantes, a los industriales del Cauca, de Nariño, al ciudadano que necesita pasar para visitar a la familia, a los riesgos de desabastecimiento que esto puede generar, a los futuros paros que estemos sembrando a partir del hecho que ocurre hoy. Yo lo que veo, la verdad, Yesid, Sí. es un presidente impráctico, un presidente encerrado en sus propios inamovibles. Dice que no negocia en medio de las vías de hecho y termina teniendo que negociar, no él, pero sí sus ministros, en medio de las vías de hecho y gastándose 25 días. Y ahora dice, el inamovible es el lugar de la reunión, y entonces, como no le hicieron caso a su inamovible, claro, pues termina entonces sin poder resolver el problema. Claro, pero si a un presidente de la República su esquema de seguridad, teniendo en cuenta, Catherine, que días antes el fiscal general de la Nación advierte de un posible plan para atentar contra la vida del presidente, sea Duque o cualquier presidente de la República, ¿no cree usted, Catherine, que el presidente debe acatar las recomendaciones de seguridad y los indígenas, pues tener en cuenta que estamos hablando del presidente de la República y es una institución
la máxima pues de los destinos del país y también deben ceder un poco los indígenas. ¿No cree usted que los indígenas pronto estuvieron un poco no acordes? Bravos, muy bravos, Sí. pero es que claro, es que llevan 200 años bravos y nada que les resuelven, entonces digamos, Sí. para mí es entendible. Pero también hay otro tema y es, yo no entiendo por qué el poder se toma como un punto de honor cuando la sociedad civil lo llama a dialogar. O sea, el poder enseguida se pone por arriba y entonces sí, yo te hago el favor de ir a dialogar contigo, pero en estas condiciones. Si yo fuera Duque, yo inmediatamente, apenas sé que se va a armar, hombre, vaya, ponga la cara, escúchelos y luego sí deje a su equipo con ellos. Pero entonces se empieza a negar y se lo toman como un punto de honor. Hombre, el diálogo social no puede ser un punto de honor. Ir a hablar con la gente en los territorios no puede ser un punto de honor. Y entre más se demoren, lo que van a promover es que la sociedad civil se vaya por las vías de hecho y entonces se enranchan todavía más en el punto de honor. El segundo problema que hay aquí es un problema de credibilidad con la Fiscalía, que es muy grave. A mí me parece tremendamente triste para una democracia que el fiscal general esté dando una información tan delicada como que hay un plan para atentar contra el presidente y que nadie le crea y que nadie se lo tome en serio. Ahí es cuando yo digo, porque yo también he hecho activismo en contra del fiscal, hombre, la credibilidad de una de las instituciones más importantes del país está absolutamente en entredicho en este momento. Entonces eso contribuye pues a la confusión, a la polarización, entonces ya nadie le cree, entonces un país que no cree en un atentado contra su presidente, eso me parece en extremo grave y eso es por cuenta de la responsabilidad del fiscal que está enranchado ahí, sacrificando la credibilidad de la institución. Bueno, vamos a entrar al tercer tema. Bueno, veo que en Facebook, representante Catherine, aquí el debate está encendido. Le dicen, bueno, la piropean mucho, Catherine, tiene seguidores de gente que le destaca su valentía en esta investigación sobre el Congreso. Al representante también ya le aceptaron la explicación de que no es un incentivo económico, sino un incentivo de reconocimiento social, quedó completamente claro. Y felicitan la calidad de los argumentos expresados en esta discusión. Pero permítame, antes de entrar al tercer debate. Antes de cambiar al tema, primero no podemos afirmar que al fiscal nadie le cree. Hay sectores políticos que no le creen. Cambio Radical sí le cree. Hay sectores políticos que no le creen. En el Congreso el fiscal goza de credibilidad, perdón, es un actor institucional absolutamente válido y si él habla de una amenaza contra la vida del presidente, hay que creerle. Bueno, acá sí veo que tienen opiniones diferentes. ¿Usted defiende al fiscal? Pues yo creo que al fiscal general hay que creerle. Y a mí me parece, digamos, yo no veo por qué debemos desestimar una amenaza denunciada por el fiscal. Lo que yo no puedo creer es que conociendo la amenaza no haya una gerencia sobre los detalles para determinar dónde va a ser la reunión. Ese es el mayor indicio de desgobierno posible, es no planear una visita presidencial a un territorio en un momento sensible. Y además le digo una cosa, Yesid, son estilos de liderazgo. Yo le garantizo, utilizando un ejemplo del mismo partido, yo le garantizo que Álvaro Uribe, como presidente de la República, no se queda encerrado en ese colegio, sino sale y dialoga con los indígenas. Pero bueno, pero hay que tener en cuenta, y vuelvo, insisto, aquí un poco tomando parte en esta discusión. Alguien es presidente de la República, la Fiscalía General como institución advierte un posible atentado, el equipo de seguridad del presidente le dice, presidente, hay que hacer la reunión en estas circunstancias. Entiende uno que el presidente de la República pues debe tomar medidas de seguridad para poder dar esta discusión. ¿Y cómo esperan entonces que el presidente llega para darse cuenta que los indígenas no estaban dispuestos a ir a ese sitio de reunión? Bueno, o sea, ¿dónde está la planeación y la anticipación? Catherine, con el tercer tema puede replicar, ni más faltaba, hablemos de las objeciones en estos minutos finales a la Jurisdicción Especial para la Paz. En la Cámara de Representantes se hundieron, no fueron aprobadas en una discusión anoche, algunos lo interpretan claramente como una derrota para el gobierno, otros dicen hay un segundo tiempo que es en el Senado, hay que ver si allí puede cambiar el panorama. Catherine, ¿qué piensa usted de esta votación en la Cámara de Representantes? Usted ya ha elogiado que estuvieron todos sentaditos. Sí, y con ese tema usted con ese tema ya quedó tranquila, pero bueno, con el tema de la JEP, ¿cómo lo ve? Pues digamos, lo voy a repetir. Sí. Ojalá que todas las grandes decisiones del Estado se tomen así, con todo el Congreso asistiendo juicioso, en las respectivas corporaciones a las plenarias y en franca lid dando los debates y en franca lid justificando su voto. Cualquiera que este sea, porque ahí se valen todas las ideologías y digamos, ahí está representado el país. Pienso que la Cámara acaba de dejarle una vara muy alta al Senado.
en cuanto a la responsabilidad que tuvieron, en cuanto a la disciplina que mostraron ayer. Y pues uno lo que esperaría es que el Senado, pues como quien dice ya, deje de hacerse el de la vista gorda con este tema y le dé, digamos, trámite rápidamente, porque aquí fuera de cámaras me estaba explicando el representante que no están por completo hundidas las objeciones, que yo había entendido que sí. Pues para mí como ciudadana, si ya las hundió la Cámara y luego el Senado dice que sí, pues es que las dos se tienen que poner de acuerdo. Luego, si alguna dijo que no, pues se cayeron. Pero es que es aquí el posible, representante que en el Senado la votación sea en contra, pero aplicando un poco la Es realidad posible política, teóricamente. la realidad política indica que si los partidos, Catherine, se unieron para hundir estas objeciones en la Cámara, probablemente también suceda en el es Senado. probable y prácticamente es un hecho que en el Senado pueda ocurrir lo mismo. Representante, usted tuvo una participación muy notoria, muy activa, se la han destacado en todos los medios, se lo han destacado todos los sectores políticos de liderazgo en este tema. Bueno, vea, Yesid, lo primero es que ayer lo que se vio fue una victoria por goleada de quienes defendemos el Estado de Derecho y quienes defendemos el acuerdo de paz. Y también quiero aprovechar este espacio para decir que el mejor camino que tiene hoy el presidente de la República es el de retirar ya las objeciones y sancionar ya la ley estatutaria de la JEP. Cuando conocimos las objeciones presidenciales, yo fui uno de los primeros de mi partido en señalar la importancia de rechazarlas, por razones de orden constitucional y por razones de orden político. Las objeciones presidenciales son a un proyecto de ley estatutario. Los proyectos de ley estatutarios tienen una característica y es que implican revisión previa por parte de la Corte Constitucional. Así lo hizo la Corte con el proyecto de la ley estatutaria de la JEP y emitió una sentencia. Entonces usted queda con dos documentos, con el proyecto de ley y con la sentencia de la Corte Constitucional. Y oh sorpresa, las objeciones del presidente no son al proyecto de ley, sino son a la sentencia de la Corte. Dicho en otras palabras, lo que se trató de hacer acá, buscando el aval del Congreso, pero no nos prestamos en la Cámara para eso, fue tratar de modificar una sentencia judicial por la vía de las objeciones presidenciales. Pero volviendo aquí a mi papel de moderador y de representar al otro lado aquí, en mi papel de periodista, el presidente tiene la facultad, representante y Catherine, de objetar proyectos de ley que hayan surtido el control constitucional. Eso está en la Constitución. Sí, pero por argumentos de conveniencia. Exacto. Y sobre el proyecto de ley. Pero, representante, el presidente, por ejemplo, dice, no es claro, en una de las objeciones, no es claro que las FARC vayan a reparar a las víctimas. Pero la apreciación de no claridad no la hace sobre el texto del proyecto de ley aprobado en el Congreso, sino sobre la interpretación que le dio la sentencia de la Corte Constitucional. Pero lo puede hacer el presidente. A ese artículo, sobre el proyecto de ley por razones de conveniencia. Nunca sobre el contenido escrito de una sentencia de la Corte Constitucional que hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, acá lo que se pone en juego es el Estado de Derecho. Lo que se pone en juego es el principio de separación de poderes. Ahora, muchas personas dicen, Exacto. Catherine y representante, que el presidente Duque aquí hizo lo que había anunciado en campaña, de hacerle modificaciones a puntos con los que no estaba de acuerdo él en ese momento. Había un electorado con el que legítimamente ganó, que reclamaba o que con su voto validaba esas propuestas y que lo sometió a la discusión del Congreso, y en el Congreso pues no le ha ido bien hasta ahora al presidente Duque y hizo lo que debía hacer, Catherine. Yo hasta ahí cedo ese punto. Es Sí. decir, es verdad que los del no viven reclamando que es que lo del plebiscito no se hizo valer lo suficiente, etcétera, etcétera. Y Duque se hizo elegir pues con esa, digamos, bandera. Ya lo está sometiendo al Congreso, ya la Cámara lo hundió, probablemente el Senado lo hunda. Lo que aquí sería inaceptable, que es lo que está insinuando el Centro Democrático, Sí. es que entonces se vayan por el lado de una asamblea constituyente. Porque entonces esto lo quieren aprovechar para insertar una vez más ese tema, que es un tema al que Uribe le tiene todas las ganas del mundo. Entonces ahora se van a agarrar de, ya el Congreso les está diciendo, no, señor presidente. de Pero el manera presidente que ha dicho tiene que ir que otra sí, vez, y si, claro. y si el presidente ya no la quiere firmar, entonces la firma el presidente del Congreso, porque eso es lo que dice No, pero ahí la sí norma. el presidente Duque ha dicho que si el Pues Congreso esperemos. hunde las Esperemos. objeciones, pues él no tiene otra alternativa que firmar. Esperemos que sí. Ahí viene el tema político. Sí. Yo decía que había oposición por razones de orden jurídico y de orden político, con lo cual logramos persuadir a la bancada de Cambio Radical, que fue decisiva y ayer votó en bloque contra las objeciones. No nos digamos mentiras, acá hay una agenda disimulada, soterrada, pero decidida de desmontar gradualmente, pero de frente, elementos esenciales del acuerdo de paz, siendo las objeciones solamente el primer paso. De modo que lo de ayer
era simplemente el primer escenario, el primer pulso frente a esa agenda. Logramos ganarlo, le marcamos al gobierno un precedente absolutamente claro, y es que en la Cámara no nos prestamos para desmontar los acuerdos de paz. Por esa razón, fuimos absolutamente radicales, porque entendíamos que acá no solamente estaba, o más que radicales, frontales, porque entendíamos que no estaba en juego simplemente una objeción, 6 articulitos, sino lo que estaba en juego era el arranque de una agenda de fondo, y por eso nos paramos en la raya y por eso ganamos, y ganamos por goleada. 110 votos a favor contra 54 en contra, los doblamos. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo, interesante debate, interesante discusión. Con opiniones muy similares ustedes, me tocó aquí a mí equilibrar la mesa esta noche, pero muy valiosas sí, las opiniones y las reflexiones. Contra los congresistas, salvo en el tema del nada. Sí, nada. No, pero es que el representante es de los aplicados y por eso vino aquí al debate. Representante José Daniel López, gracias por estar como siempre aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, hablando, discutiendo y participando en la discusión. Gracias a usted, Yesid, como siempre, por la invitación. Muchas gracias a Catherine. Catherine, gracias por estar esta noche. Aquí en Canal Capital tocamos todos los temas, invitamos a todas las voces y este tema es un tema importante para la democracia y por eso la invitamos esta noche, como siempre, a debatir y a discutir. Muchas gracias, Yesid, al representante, a todos los que nos ven, y no me puedo ir sin decirles que por favor se inscriban en trabajenvagus.com, porque prontamente vamos a radicar las primeras acciones de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Bueno, pero a mostrar lo positivo también. Más adelante viene de esto también. Sí, hay que destacar también. Esto le falta en el Congreso mucho, quizá no todo es tan malo como parece. No, ahí no es bueno. Sí, se trabaja mucho más. Voy a sacar el ranking de los buenos congresistas. Esto es una moneda con dos caras. Exacto. Simplemente hay que evidenciar a los que lo están haciendo mal. Empezó por el lado. Pero vamos. Empezó por el lado malo. Vamos a reconocer socialmente a los que lo hacen La bien. conclusión que me llevo es que no son ni buenos ni malos congresistas. Es una variable de varias que se pueden considerar, que es el tema de la asistencia, señor. Que por supuesto es una obligación constitucional. No, señor. Eso no se desconoce, pero eso no es la única forma de medir un congresista. Ahí sí le voy a decir una cosa. Al final sí hubo debate aquí. Cuando les comencemos a contar todo lo que los congresistas ausentistas dejaron de votar, se los vamos a contar proyecto por proyecto, políticas de Estado, conciliaciones de planes de desarrollo, políticas para la niñez. Todo eso lo dejaron de votar en las plenarias. Ahí es donde se va a ver la gravedad de que un congresista se ausente de ese espacio en donde tenía que tomar decisiones sobre esos temas por a veces más de 100.000 electores, que es la votación que tienen algunos. Entonces las ausencias no es que no vayan y ya, es que no asistir implica dejar de participar en las decisiones del Estado, en el diseño del Estado, e implica dejar huérfanos de representación a cientos de miles de electores. De manera que si no van a representar a los electores, no vayan al Congreso. Pero asistir y hacer una buena gestión en el Congreso es asistir, en eso estamos de acuerdo, pero también es mucho más que asistir. Es mucho más que asistir. Es lo primero. Es Para lo que mínimo. ustedes hagan todo lo demás, tienen que asistir. Es lo mínimo. Si no pueden asistir, no pueden hacer los demás. Si no asisten, no hacen lo demás. Muchísimas gracias a los panelistas de esta noche, a todos ustedes, a los que nos escribieron en redes sociales, aquí en Facebook. Sigan comentando con el hashtag Opina Bogotá en Twitter, en Facebook. Agradezco mucho la participación activa de todos ustedes. Natalia Ramírez, yo creo que fue la que más participó. Muchas gracias por todos sus comentarios. Sigan en sintonía de Canal Capital, la televisión pública de nuestra ciudad, y recuerden que este programa lo pueden seguir también a través de todas las redes sociales del canal público de la ciudad y nuestra página web, conexioncapital.com. Muy buenas noches.